tratar de ir directamente a la parte más práctica de la regresión simple, de manera que sea más entretenida también la clase. Pero vamos bien en tiempo, vamos a terminar correctamente. Ahí estamos conectados con el Zoom. Sí. Profesor, las clases no se pueden grabar. Se les puede dar el curso, no sé, para que lo graben, pero nosotros no lo grabamos. O si el profe la quiere grabar, también lo puede hacer. Lo que pasa es que la idea es que hay un tema de filosófico detrás, ¿ya? La clase híbrida, por definición, no es una clase grabada, sino que la única diferencia es que usted viene al aula de manera presencial o desde su casa. Pero no es una... Lo que pasa es que, por ejemplo, yo soy de las personas que como que, aunque venga a la clase, hay cosas que se me van y entonces después Claro. vuelvo a ver la grabación. Por eso es que pido grabación, no es como que Sí. no vaya a venir a la clase y después vea la grabación. No, yo no entiendo. Lo que pasa es que la grabación ha causado varios detalles porque hay temas también de libertad de expresión, de repente uno dice algún garabato en el mejor de los casos, o emite una opinión, y después ¿qué pasa? Imagínense, un alumno podría agarrar esa parte y sacarlo de contexto, cosa que ha pasado, que el profesor dijo no sé qué cosa y le cortan el pedacito justo. Ya. Entonces por eso se prefiere no grabar las clases cuando son de este formato híbrido significa presencial en la práctica, ¿ya? Perfecto. Así que, bueno, vamos a iniciar entonces la clase. Me parece que no tenemos más gente hoy día. Vamos a partir con los que somos. Somos los que somos, Sí. y los demás palomas. Vamos a partir inmediatamente. Me pasa que a veces me meto con el ex. Entonces usted está haciendo eso mientras lo estoy viendo Vamos a tratar de... Sí. Profe, Diga. ¿va a compartir en pantalla? Sí, le voy a compartir la ¿A pantalla. Zoom? O si no, para enfocar bien como... Pero Se ¿sabe escribe en qué? pizarra y... No hay nadie más en la clase. Hola, ¿cómo está? No hay nadie conectado afuera. Así que... Yo creo que igual hay gente que se conectó. Aquí estamos. Allá, mejor. Pero no los veo, ustedes están... ¿Qué está en su link? Sí, en el link que es... es este que es el recurrente, casi híbrida. No sé, ya estoy aquí. Sí, sí. Y lo peor es que te pedía el carrete, te pedía cosas como sociales. No te conectáis socialmente con el equipo. Al final eso. Sí, esa red también contamos. Si no, y que compartimos la pantalla. Compartimos la pantalla. Ya. Ahí está. Sí. Volumen cero. Ese micrófono está encendido. Sí, selección. Ahí sí. Apagado el micrófono. Sí, lo apagamos. Silenciar.
Se puso en cero acá con eso. Sí, pero igual hay que silenciar el micrófono, ¿no? No hemos tenido problemas afuera. Pero está apagado el micrófono. Ah, no, ahí. Es. No, es que igual o sea, lo que quiere molestar es escuchar despacio, pero... No, se camina. Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a hablar, este es un capítulo introductorio, ¿cierto?, del tema de econometría y principalmente vamos a hablar un poquito de datos, de los tipos de datos que vamos a estar usando. Antes de meternos ya, bueno, igual algo hemos visto de datos. Ahora, ¿cómo se podría definir econometría? Econometría es estadística aplicada a la economía. Básicamente sería una definición súper sencilla. Y la econometría desarrolla métodos estadísticos para estimar relaciones económicas, evaluar teorías económicas y evaluar e implementar políticas públicas y de negocios. Ahora, la aplicación más común, y por eso uno siempre tiene la idea de que la econometría es más bien predicción de algunas variables macroeconómicas, por ejemplo, como tasas de interés, tasas de inflación, producto interno bruto, en fin. Pero la econometría es bastante más que eso. A diferencia de otras ciencias, las ciencias sociales en general y la economía en particular, usa datos no experimentales. Son datos en general observacionales y retrospectivos. En econometría o en economía no se utilizan experimentos porque los experimentos, ¿cierto?, son muy caros y tienen algunos problemas éticos. Por ejemplo, imagínense que nosotros quisiéramos estudiar el efecto que tiene la educación sobre el futuro de los niños, el futuro económico de los niños, ¿cierto? Tendríamos que estar como Entonces, sometiendo a niños. Claro, nosotros estrictamente, si hiciéramos un experimento, tendríamos que dejar niños sin educación, ¿cierto?, que sería un grupo, y el otro grupo con educación completa, ¿cierto?, y seguirlo posteriormente. Pero bueno, eso tiene, por eso hablado de problemas éticos. Ahora, igual se hacen experimentos, pero son pequeños. Por ejemplo, usted podría hacer un proyecto piloto pequeño en una comuna, que no, por ejemplo, entregar computadores a los niños de esa comuna para ver si mejoran o no mejoran su rendimiento escolar. Y esa podría ser incluso establecido como un experimento, donde usted aleatoriamente entrega computadores, por ejemplo, y después evalúa si los niños mejoraron su rendimiento escolar o no, ¿ya? Así que se hacen algunos experimentos pequeños, pero en general, por eso dice, rara vez se usan datos experimentales porque los experimentos son caros y suscitan algunos problemas como los que vimos. Ahora, en cuanto a los métodos que se usan en econometría, los métodos son prestados de la estadística matemática, la típica estadística, ¿cierto?, que ustedes han aprendido en sus otras carreras, y sin embargo el foco e interpretación son distintos, y además la econometría ha desarrollado nuevas técnicas para tratar complejidades de los datos y también para evaluar de mejor forma las predicciones de la teoría económica. O sea, ha habido un desarrollo sobre lo que ya existía, ¿cierto? Y todo esto se considera parte de la econometría. Bueno, en el análisis económico empírico, nosotros usamos datos para probar una teoría o establecer una relación. Y estos son un poquito los pasos que deberíamos hacer cuando hacemos un análisis económico, ¿cierto?, empírico. Primero, formular la pregunta de interés. Esto podría ser una hipótesis
por ejemplo, una hipótesis podría ser que las personas más pintosas ganan más que las personas menos agraciadas, ¿cierto? Eso podría ser una hipótesis, ¿cierto? Delo por seguro el tiro, ¿no? Delo por seguro el tiro, ¿no? Sí, bueno, de hecho después les voy a mostrar algunos datos que demuestran eso, lamentablemente, pero es así. Y los apellidos también. También. Con menos, Claro. con menos letras. También podríamos pensar en probar una teoría, ¿cierto? O evaluar el efecto de una política pública. Esto vamos a ver que es una de las cosas que más se hace en econometría, evaluar el efecto de políticas públicas. Tenemos la pregunta, después formulamos el modelo económico que se llama. Formulamos un modelo que se llama teórico o económico. ¿Ya? Obtenemos datos, después establecemos lo que llamamos el modelo econométrico, que es un poquito distinto al económico, porque el econométrico es el modelo factible, porque yo puedo establecer un modelo teórico, ¿cierto? Pero no puedo conseguir datos a lo mejor para cada uno de los factores de ese modelo, ¿cierto? Entonces, tengo un modelo económico que es el teórico y después llego a un modelo econométrico que depende de los datos que obtuve. Establecemos la hipótesis estadística de interés, por ejemplo, que el beta es cero, en fin, lo que sea. Podemos validar el modelo y también evaluar los resultados y establecer las conclusiones. Pero lo más importante es que siempre uno parte de una pregunta, después hay un modelo económico o teórico y después viene el modelo econométrico o factible, el modelo que es factible de construir. Ya esto lo vamos a hacer automáticamente después, así que no hay problema. ¿Ya? Ahora, el marco teórico puede involucrar varios aspectos, por ejemplo, los individuos, por ejemplo, pueden tomar decisiones para maximizar su bienestar sujeto a restricciones, la maximización de utilidades, las curvas de demanda, en fin. Y aquí, para poner un poquito en contexto, les quería mostrar un modelo económico que maximiza utilidades bajo actividades que compiten. Y este modelo económico lo que muestra es la variable respuesta aquí, son las horas que una persona podría gastar en actividades criminales. ¿Ya? Y aquí tenemos los diferentes factores o las diferentes variables que afectan las horas que una persona gastaría en actividades criminales. Y la primera es, por ejemplo, el salario por hora gastada en actividad criminal. Entonces la pregunta es, si X1 crece, ¿qué pasaría con Y? Depende de la función. Si el salario por hora gastada, si el salario por hora gastada en actividad criminal aumenta, ¿qué pasaría con la Y? Aumentaría, posiblemente sería positivo, ¿cierto? Mientras más se ganara por actividad, por hora gastada en actividad criminal, más horas gastaríamos en actividades criminales, ¿cierto? Después tenemos aquí un X2, el salario por hora en empleo legal. ¿Por qué se mete el salario por hora en empleo legal? Porque se supone que parte de la delincuencia tiene que ver con la falta de empleo o que los salarios son malos, ¿cierto? ¿Cómo sería el signo en este caso? El efecto del salario por hora en empleo legal. Negativo. Negativo, ¿cierto? A mayor salario legal, en teoría uno debería gastar menos horas en actividades criminales. El X3, otros ingresos aparte de crimen o empleo. El X4, la probabilidad de ser atrapado. Se aumenta la probabilidad de ser atrapado, se supone, ¿cierto?, que la actividad debería reducirse, la actividad criminal, ¿no es cierto? La probabilidad de ser sentenciado si es atrapado. La sentencia esperada si es sentenciado. Y la edad. Por ejemplo, el efecto de la edad, ¿cuál sería? ¿Positivo o negativo? A menor edad Sí, yo podría creo ser mayor que actividad. mayor actividad. Porque es menos Exactamente. riesgo. Entonces, a mayor edad bajaría la actividad, ¿no? Tiene que ver con más impulsividad también. Claro. Y además porque... menos pensar las cosas. Y igual, entonces, si ustedes miran este modelo, hay cosas que fallan en Chile. ¿Cuáles son las cosas? No es la probabilidad de ser atrapado, porque aquí lo atrapan, efectivamente. Es la edad. El tema es que la probabilidad de ser sentenciado o la sentencia, si es que es sentenciado, es un chiste, ¿cierto? Algunos nos mandan a clases de ética, ¿no? Así. Ujú. Entonces,
Entonces, eso es un poco lo que pasa. Lamentablemente no funcionó ni... Bueno, entonces este sería lo que se llama el modelo teórico. ¿Ya? Después, ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros buscar datos para tratar de estimar este modelo. Y por ejemplo, hay ciertas cosas que son difíciles de estimar. Por ejemplo, uno sabe cuál sería el salario, entre comillas, por hora gastada en actividad criminal. Es difícil, ¿cierto? A lo mejor, no sé, si el tipo se roba 4 celulares en una hora, se gana 4 millones por hora, ¿cierto? Una iPhone me refiero. ¿Se entiende? Entonces, hay algunas de estas variables que son difíciles de estimar. Entonces, al final vamos a llegar a un modelo que es factible, que se llama el econométrico. ¿Ya? Aquí tenemos otro modelo teórico que tiene que ver con el entrenamiento y la productividad. El salario de una persona en función de la educación, la experiencia y el entrenamiento. Entonces, por ejemplo, ¿cuál debería ser el efecto de la educación sobre el salario? ¿Positivo o negativo? Positivo. Lo más probable es positivo, todo, la experiencia también y el entrenamiento también. Pero los modelos de salario en Chile, esto no corre mucho. Normalmente uno siente por años. Pero, por ejemplo, en muchos lugares uno puede tener gente hiperentrenada que haya hecho muchos cursos y no sube su salario, ¿cierto? Porque los modelos de salario están más bien basados en los años que lleva la persona en la institución. Entonces, ese es un modelo teórico también, ¿cierto? Y después llegamos a lo que llamamos el modelo econométrico, el modelo factible. Nosotros conocemos el modelo económico, vamos a buscar datos, por supuesto que van a haber variables del modelo que son difíciles de cuantificar. También podemos resolver alguna ambigüedad del modelo económico y finalmente vamos a llegar a un modelo econométrico. ¿Ya? Una pregunta, ¿este modelo que está aquí es el de la población o de la muestra? Ustedes esto lo saben. Estos betas, ¿qué son? ¿Parámetros o estadísticos? Los parámetros son desconocidos, ¿cierto? Y se estiman a través de los estadísticos. Estos betas son parámetros o estadísticos. Son parámetros. Si fueran estadísticos, aparecerían con casita. Exacto. ¿Ya? Y no O serían sea, beta. Acuérdense, los parámetros son, es como que, por ejemplo, pensamos en el promedio, ¿cierto? El promedio en la población es mu, es el parámetro, y se estima a través de X bar. ¿Ya? Acá el parámetro es el beta, y se estima a través de beta sombrero. ¿Ya? Entonces, población. Es así, por lo tanto, este es el modelo de la población. Y eso no es ¿Mm? Y el MU, que está al final. Ese es el error, ¿cierto? Lo que no explicaron estas variables, ¿cierto? O sea, en el fondo nosotros tratamos de explicar el crimen en función de todas estas variables, ¿cierto? Pero siempre en la parte no explicada. Otros. Claro, ahí nosotros no podemos medir todos los factores, ¿cierto?, que determinan, por ejemplo, el crimen. Porque hay gente que le gusta. Perfectamente, y a lo mejor nunca podemos medir esa variable. Así que todos los modelos tienen un cierto error. Genética. ¿Ah? La genética. Claro. Algunos dicen la raza, ¿cierto? El color de piel, Oh. Así que la nacionalidad, Te pasaste. la comuna donde vive. voy a hacer lo siguiente, lo voy a cambiar esto, lo voy a poner a, porque estoy lleno de dinero para allá. No, No, cada vez menos. Ahora sí. Ahora ¿Se entiende? Entonces, yo creo que entienda muy bien esta parte. Hay un modelo teórico y después hay uno factible que es el econométrico. ¿Ya? Bueno, y
Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso del otro modelo, tenemos el modelo econométrico ya establecido, ¿cierto? Salario en función de la educación, la experiencia, el entrenamiento y el error. Ya. Y nosotros después, a través de la muestra, vamos a estimar estos betas. ¿Ya? Pero nosotros mirando este modelo ya sabemos que posiblemente el signo de todo esta va a ser positivo, 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 ¿cierto? Todo tiene un efecto positivo. ¿Ya? Ahora, dentro del modelo econométrico, la elección de las variables está dada, por supuesto, por la teoría económica, obviamente, y por la disponibilidad. O sea, hay muchos modelos que no se pueden estimar completamente porque no hay datos. ¿Ya? El término del error contiene los factores no observados. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del modelo de crimen, el sueldo por actividad criminal, el background familiar, etcétera, son cosas que no están, lo que decía usted, la genética, la raza, lo que sea, ¿cierto? Son cosas que no observadas. O también está los errores en la estimación de algunas variables. Acuérdense que cuando nosotros medimos las variables, también hay un error de estimación de la variable, y ese error también va a ir a ese mu. ¿Ya? Por lo tanto, el mu siempre tiene que estar presente en los modelos, y tal vez el manejo del error de mu, en este caso, es el componente más importante del análisis económico, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos lo que les comentaba. Tenemos por un lado el modelo de la población y el modelo de la muestra. Nosotros podemos distinguirlo perfectamente porque aquí tenemos parámetros y aquí tenemos estadísticos. ¿Ya? Los coeficientes obtenidos en el modelo de la muestra, se llaman estimadores, son estadísticos que estiman los parámetros. ¿Ya? Bueno, y una vez que tenemos nuestro modelo de la muestra, el modelo estimado, nosotros podemos hacer pruebas de hipótesis. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos decir que el salario ganado en actividades legales no afecta la actividad criminal. Es decir, si nos vamos a nuestro modelo acá, es decir, este salario en actividades legales, por ejemplo, ¿cierto? No afecta la actividad criminal, es decir, que este beta 1 es 0. ¿Se entiende? Y la hipótesis alternativa es que es distinto de 0. ¿Cierto? ¿Qué prueba usaríamos aquí? ¿De una cola, dos colas? Dos colas, ¿cierto? Es exactamente lo que hemos visto hacia atrás. ¿Ya? Bueno, no sé si hay preguntas, entonces esta parte súper rápido, lo que hay que aquí el concepto que nos queda claro es que hay un modelo teórico, ¿ya? Y después hay un modelo econométrico o factible, para el cual yo me puedo conseguir datos. Y ese modelo econométrico nosotros lo vamos a estimar a través de la muestra. ¿Ya? Y a partir de la muestra vamos a sacar conclusiones de la población, igual que lo que hacíamos con los promedios, las varianzas, etc. Igualito. ¿Ya? Pero ahora lo vamos a hacer respecto a estos betas. ¿Vale? Ya. Y ahora vamos a hablar de los tipos de datos que se utilizan en econometría. ¿Ya? Uno tiene que saber distinguir los tipos de datos, y hay varios tipos de datos. El primero y más usado son los datos de corte transversal, que en inglés sería cross-sectional data, ¿cierto? Y estos datos de corte transversal son muestras de individuos, hogares, empresas, regiones, países, etcétera, ¿cierto? De ítems de la población recolectados en un tiempo dado. Es decir, por ejemplo, hoy día, si nosotros quisiéramos estimar el peso de esta población de estudiantes, el peso de hoy, ¿cierto? Mañana podríamos engordarlo o hacernos más delgados. Claro, entonces en la práctica el peso es una fotografía instantánea de la población. Por supuesto, a veces el estudio no se realiza exactamente en el mismo periodo de tiempo, a lo mejor me demora un par de días, pero se considera que es el mismo tiempo. ¿Ya? Se asume que los datos fueron obtenidos por muestreo aleatorio, que ustedes ya saben, vimos muestreo, ¿cierto? Desde la población subyacente. ¿Y cómo debería ser, cierto? En la práctica deberíamos establecer una población blanco de estudio y obtener los individuos al azar, cosa que tampoco es factible, ¿cierto? O sea, en la realidad nosotros deberíamos
encuestarlos al azar, pero la verdad que nunca es al azar, ya lo vimos la otra vez cuando vimos mucho, ¿ya? A veces el muestreo aleatorio no es un supuesto apropiado para este tipo de datos, como decíamos. Por ejemplo, imagínense que ustedes quisieran estudiar los factores que afectan la riqueza de las personas. Normalmente las personas más ricas están menos dispuestas a entregar información sobre su patrimonio. Por lo tanto, ¿qué tendríamos ahí? Un sesgo, ¿no es así? En la muestra. No sé si se acuerdan, hace poco tiempo, no, a lo mejor 5 años atrás, hubo un programa en la televisión que yo no vi nunca, pero lo veía pasar cuando hacían las propagandas, que eran cómo vivían los ricos en Chile. No sé si donde aparecían, pero todas las personas que aparecieran eran new rich, no eran los ricos. ¿Cierto? Entonces aparecía gente, no sé, con autos sensacionales, con jacuzzis, No era el 31. ¿cierto? En fin. Bueno, entre paréntesis, no sé si me están grabando, pero ojalá que no, uno de los comentarios que anda circulando en la universidad es que en la antigua rectoría había un jacuzzi en la rectoría. Cosa que no se aprobaba, pero es muy gracioso porque nos hemos reído mucho con esta historia. Eso es lo que circula en los pasillos de la universidad. Nunca se ha comprobado. Pero cualquier cosa, mire, en Chile hoy día, cualquier cosa. Me está comprobado, pero no tengo. Bueno, eso es solamente para entretenernos un ratito. Bueno, y otra cosa importante es que las muestras, siempre cuando hablamos de muestreo aleatorio, las muestras se suponen independientes unas de otras, ¿ya? Pero yo les conté la otra vez, cuando hablamos de muestreo, que geográficamente, por ejemplo, muestras más cercanas se parecen más que muestras más lejanas. Así que tampoco se da mucho el tema de independencia. Pero vamos a ver que todo este tema del muestreo aleatorio nosotros lo vamos a superar con un n alto, nada más. O sea, cuando ustedes no tengan muestreo aleatorio, lo vamos a superar con un número de observaciones alto, ¿ya? Bueno, estos datos de corte transversal se usan en economía y otras ciencias sociales, y dentro de la economía, microeconomía, ¿cierto? Economía del trabajo, finanzas públicas, en fin, casi en toda la área. Y acuérdense, estos son datos de hogares, firmas, ciudades, etc. En un punto dado el tiempo, son importantes para probar hipótesis microeconómicas y evaluar política económica. Aquí tenemos un típico set de datos de corte transversal, donde tenemos 526 observaciones, ¿se fijan? Ahí está. Y son 526 individuos a los cuales se les preguntó su salario, su educación, su experiencia. Estas son variables binarias, ¿ya? Esta significa que female significa que este individuo era mujer, ¿cierto? Y casado. Entonces, por ejemplo, este individuo era mujer no casada, y este en cambio era mujer casada, ¿cierto? Eso para estas variables binarias, vamos a ver también dentro del curso, se usan para meter información del tipo cualitativo dentro del modelo, ¿ya? Es un típico set de datos, es una fotografía instantánea de la población. El set de alumnos del campus que habíamos estado usando también es una fotografía instantánea de la población. Ahí tenemos otro set de datos de corte transversal. En este caso son países, los individuos son países, ¿cierto? Son 61 países, desde Argentina a Zimbabue, donde se establecieron algunos datos económicos, ¿cierto? Da lo mismo lo que sea, pero son en la fotografía instantánea, ¿cierto?, de estos países. Y aquí están los alumnos que ustedes lo conocen, ¿cierto? Ya este set de datos lo hemos visto, datos de corte transversal, ¿ya? Esto es importante cuando ustedes hacen un proyecto o presentan o hacen un informe, uno tiene que indicar qué tipo de datos, ¿cierto?, fueron los que utilizó, ¿ya? Si fueron series de tiempo, fueron datos de corte transversal, etc. Así que ustedes van a mirar datos y ya saben que son de corte transversal si fueron similares a esto. Y después tenemos este grupo de datos, estos son muy importantes también en la econometría, que son las famosas series de tiempo, ¿cierto? Que son observaciones
de una o más variables en el tiempo. Precios de acciones, dólar, IPC, ventas, etcétera, cualquier variable medida en el tiempo. ¿Se acuerdan cuál es la característica de la serie de tiempo? El delta T es Parejo. constante, ¿cierto? Que puede ser un día, un año, un semestre, ¿cierto? Una unidad. Pero siempre es uno. ¿Ya? En esta serie de tiempo hay que tener claro que los eventos que sucedieron en el pasado influencian los eventos del futuro. Hay efectos de rezago y por supuesto el tiempo es una dimensión importante en los datos de serie de tiempo. Y por supuesto, a diferencia de los datos de corte transversal, los datos de serie de tiempo no pueden asumirse independientes porque, por ejemplo, el valor del dólar de ayer es más parecido al valor del dólar de hoy que el dólar de hace 10 años atrás. ¿Sí? O sea, los datos claramente no son independientes. Y los datos económicos, ¿cierto?, están normalmente asociados a su historia reciente. Ahora, esta falta de independencia, que al revés sería dependencia temporal, se usa precisamente para predicción. Claro. O sea, mientras más estructura tenga la serie, después ya lo vamos a ver, más fácil es predecir. Claro. Exactamente. Y aquí está la frecuencia de recolección más comunes, que son diaria, semanal, mensual, trimestral, ¿cierto? Pero siempre es uno, un día, un año, un semestre, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo de datos de serie de tiempo, donde tenemos salario mínimo, desempleo y otros datos relacionados para Puerto Rico en este caso. Y ustedes ven, son 38 años, desde el año 50 hasta el año 87. ¿Cuál es el delta T aquí? Un año, ¿cierto? Y aquí hay varios variables económicas, ¿cierto? Durante estos 38 años, ¿cierto? Es una serie de tiempo. Aquí tenemos datos de serie de tiempo, el valor del euro y el dólar, ¿cierto? Sacado del Banco Central. Ustedes se meten al Banco Central y está en la serie de tiempo, no sé si se han metido al Banco Central. Hoy día uno puede bajarlo a Excel directamente y trabajar con todos los sets de datos que hay en el Banco Central. ¿Y qué otro tipo dónde pueden encontrar este tipo de datos económicos? En Chile, por ejemplo, si ustedes tienen que buscar datos económicos, ¿dónde sería? Alinea el banco. Chile, Banco Central, ¿qué más? Banco Estado. No, bueno, también los bancos, pero por ejemplo, otros organismos en el área agrícola, por ejemplo, existe lo que se llama ODEPA, en el área, me imagino que en el área minera también tiene que haber, en todas las áreas hay datos especializados por área, pero efectivamente, bueno, el Ministerio de Economía también debería tener, el Ministerio de Salud, ni hablar, con todo el tema del COVID y otros, hay muchos datos que tienen que ver con serie de tiempo. Y esto es interesante. Lo que ustedes ven aquí es la dependencia temporal, ¿ya? Y lo que tenemos aquí es un índice de autocorrelación. ¿Qué significa autocorrelación? Autocorrelación. Correlación con uno mismo, ¿cierto? Claro. Entonces, yo no sé si se acuerdan, cuando nosotros medíamos correlación, ¿qué usábamos para medir correlación? Usamos nosotros usamos un índice, un estadístico, que se llama RO, que está estimado por R, ¿se acuerdan? El R de Pearson. ¿Estamos? Bueno, en este caso, en vez de R, estamos usando uno que se llama I de Morán, pero es básicamente un indicador de autocorrelación. Entonces, si yo tengo una serie, por ejemplo, se lo voy a mostrar aquí sencillo. Yo tengo una serie, aquí voy a poner el tiempo, no es necesario poner el tiempo, pero la voy a poner igual. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y aquí tengo la serie 3, 5, 8, 7, 9, por ejemplo. ¿Ya? Si yo correlaciono la serie consigo misma, al tiempo cero, o sea, en el fondo al mismo tiempo,
¿cuál sería el R? Sería correlación la serie consigo misma. Entonces, aquí tengo la serie S sub T y la voy a correlacionar con S sub T. 3, 5, 8, 7, 9. Si yo hago una correlación entre la serie consigo misma, ¿cuánto me debería dar el R? 1. 1. Exactamente. Pero si yo, en vez de correlacionarla con el T, lo hago con el T menos 1, es decir, me desplazo un tiempo. Y la serie quedaría así: 3, 5, 8, 7, y me va a sobrar 1, ¿cierto? Que sería el 9 abajo. Y yo ahora hago la correlación con estos. ¿Bajaría o no la correlación? Claro. Hace exactamente esto. ¿Cierto? Aquí tenemos la distancia temporal, ¿ya? Que puede ser en días o lo que sea. Y aquí tenemos la correlación. Usted empieza a ver que empieza a perderse la correlación hasta un cierto punto, ¿cierto? Donde esta correlación se hace 0 y posteriormente se podría hacer negativa incluso, pero marquemos este punto donde se hace 0. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí, no sé si alcanzan a leer mejor que yo, son más de 100 días. O sea, en un periodo de 100 días, esta una serie de tiempo era para dólar. En un periodo de 100 días, los datos no son independientes, ¿me explico? Sino que tienen autocorrelación. Más allá de los 100 días podrían ser de alguna forma independientes. ¿Se entiende? Pero esto demuestra que una serie tiene, esto se llama correlograma. No entendí. En el fondo estamos viendo el... Usted está viendo la relación que tiene la serie consigo misma a diferentes tiempos. Lo que yo fui haciendo es desplazando un tiempo. Por ejemplo, si yo me desplazo un día, me desplazo 2 días, 3 días, 4, ¿cierto? Pero entonces aquí lo que se ve es que hasta desde el 0 hasta 110 días los Existe una datos tremenda autocorrelación. Los datos son son dependientes entre sí en 110 días. Después de 110 claro, días ya usted se podría, empieza si usted quisiera, por ejemplo, tener una serie de tiempo y usted quisiera mostrar datos independientes uno de otro, tendría que ir a distancias mayores a 110 días entre ellos. ¿Se entiende? Que En el son fondo- datos independientes unos de otros, más de 110 Exactamente. días. Si son datos dependientes uno de otro, menos, antes de... claro, o sea, usted claro. lo que se da cuenta aquí es que tenemos una tremenda autocorrelación, ¿cierto? Ahora, esto es muy bueno para predecir la serie, ¿cierto? Para hacer predicciones, porque existe estructura, pero es muy malo cuando yo voy a hacer regresión con esta serie, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por el momento quedémonos con la idea de que las series no son independientes, son dependientes, ¿cierto? O autocorrelacionadas, ¿cierto? Como que todavía está medio en el aire. Pero lo vamos a ir aterrizando, pero en el fondo, pero que quédese con la siguiente idea. El dato de hoy se parece al de ayer, claro. El dato de hoy se parece al de ayer, claro. Tendría que alejarme como 100 días para atrás para que no se parezcan, no sé si me... Sí. ¿Ya? Eso es un poco la idea. Bueno, entonces ya hemos visto 2 grupos, corte transversal, serie de tiempo, y aquí Pero profesor, tenemos... Perdón. aplicando el modelo anterior, por ejemplo, al dólar, en que nosotros no sabemos si puede subir o bajar, esa curva también pudiese Sí, por volver supuesto. a elevarse, no necesariamente tiene que ser descendente en el tiempo Exactamente, siempre. de hecho, claro, podría darse perfectamente que sube y baja. Vale. ¿Ya? Sí, pero en ese sentido igual sigue siendo... Hay una correlación más cercana mientras los días sean más cercanos Exacto. y mientras los días sean más lejanos, como hay más probabilidad de que esos datos no estén relacionados uno O sea, con claro, otro. Po. pero Exacto. se pudiese dar que sea muy juntos y que no necesariamente por dejar pasar el tiempo los datos van a ser muy distintos. Pudiese darse el caso en que sean muy similares. Pero Claro, ahí pero- no es por correlación, ahí ya como una Claro, coincidencia nomás. por eso esto es a distancia temporal, ¿cierto? Porque también esto mismo se da en la distancia espacial, ¿cierto? Lo que decíamos, muestras más cercanas se parecen más que muestras más lejanas. ¿Ya? Lo que hay que tener es que las muestras no son independientes de alguna forma. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos un tercer grupo que es una mezcla de datos de corte transversal y de serie de tiempo que se llama datos de corte transversal agrupados o pooled cross sections. ¿Cierto? Es una mezcla de ambos.
En este caso, varios años de datos de corte transversal podrían ser agrupados para aumentar el número de datos, ya se los voy a mostrar. Estos son adecuados para analizar el efecto de políticas públicas y lo que hacemos en este caso es encuestas con las mismas preguntas antes de la política y después de la política, ¿cierto? Para ver los cambios. ¿Dónde está el efecto temporal? Acá, por ejemplo, hacemos un estudio antes de la política y después aplicamos la política y hacemos otro después de la política. O sea, tenemos un corte transversal aquí y otro acá, ¿cierto? Mediado por un cierto tiempo. Estos sirven también para evaluar cómo ciertas relaciones cambian en el tiempo. Y aquí tenemos datos de corte transversal agrupados y fíjense ustedes, dice datos de corte transversal agrupados, 2 años de precios de casas. Entonces, si usted se fija, aquí aparece el año 93, ¿ya? Hasta aquí son 250 casas, ¿ya? El año 93, y otras 250 el año 95, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedió entre medio? Hubo una política de reducción de impuestos del año 94, entonces lo que se quería estudiar aquí, ¿qué efecto tuvo la política de reducción de impuestos en los precios de las casas? ¿Se entiende? Sí. Y aquí tienen el precio de la casa, esto se llama las contribuciones, ¿cierto? Los metros cuadrados construidos, el número de dormitorios, el número de baños, ¿cierto? ¿Se entiende? Ya. Para que nos quede claro este cross-sectional, el cross-section, full cross-section, ¿cierto? ¿Qué sería? Imagínense que nosotros vamos a determinar el peso de esta población de alumnos del curso de econometría, ¿ya? Y después vamos a aplicar un método para, encontramos que estamos todos gorditos, ¿cierto? Estamos pasados de peso, nuestro índice de masa corporal está malo, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer un programa Y él que se saca la chaqueta. No. sería una política pública, ¿cierto? De decirle aquí a la señora que en vez de sándwiches nos dé frutitas, no sé, algo, ¿ya? Y después de un tiempo vamos a medir de nuevo, ¿ya? ¿Se entiende? Pero aquí está la clave. En este caso vamos a tomar una muestra antes y una muestra después. O sea, el primer caso voy a tomar una muestra antes Claro. y después voy a tomar una segunda muestra. La muestra no necesariamente es la misma, ¿ya? O sea, son dos muestras independientes, una antes y otra después. ¿Se entiende un poquito? Y ahí veníamos y efectivamente cambió nuestra índice de masa corporal después de haber hecho esta política pública, que es decirle a la señora que no nos dé tantos sándwiches, sino que nos dé fruta y otras cosas. ¿Se entiende? Ese sería un poco el foco. Porque existen también unos datos que se llaman datos de panel o longitudinales. Y esto, a diferencia de lo anterior, son los mismos individuos que se siguen en el tiempo. ¿Ya? ¿Cómo se llaman los otros datos? Estos se llaman datos de corte transversal agrupados. Y estos, en el fondo, son dos muestras en dos tiempos separados, ¿cierto? A la misma población, A pero la misma aleatoriamente. población. Pero aleatoriamente. Exactamente, pero son aleatoriamente. Profe, ¿y ahí por qué? Lo que entiendo yo de los datos es que cambió el número de muestras. ¿Eso a qué se debe? No, da lo mismo, yo podría tomar un número, por ejemplo, mire aquí el 1 al 250 y después el 251 al 520. Exacto. No necesariamente tienen que ser igual, yo podría tomar una muestra de tamaño 100 al principio, después otra de tamaño, da lo mismo. ¿Y lo mismo en el caso siguiente? No, son los mismos individuos, debería Por ser eso digo. igual. No, pues en el caso de siguiente los son los paneles, mismos no, individuos. los Ya. paneles Siempre es la misma cantidad. son los mismos individuos, esa es la diferencia. Entonces, los datos de panel longitudinales son una serie de tiempo para cada miembro del set de datos. Por ejemplo, 10 años de datos de salario, educación y empleo sobre un set de individuos, pues son siempre los mismos individuos. Esa diferencia con lo anterior, ¿cierto? En datos de panel, cada individuo con todos sus años de datos. ¿Ya? Estos son más difíciles de obtener, obviamente son más caros y tienen varias ventajas. Control de ciertas características no observadas de los individuos o los ítems de la población,
facilita estudios causa-efecto, permite estudiar los efectos de rezagos y para muchos casos los estudios, los datos de panel son fundamentales. Y aquí les quería mostrar, por ejemplo, estos son típicos datos de panel. Pero entre paréntesis, ya más de un año se considera serie de tiempo, no sé si entiendes, de 2 años para arriba. Aquí tenemos 2 años, dice 2 años de datos de panel para estadísticas de crimen en algunas ciudades, ¿cierto? Ustedes ven aquí está la ciudad 1 con sus 2 años, el 86 y el 90, la ciudad 2, 86 y 90, y así, ¿cierto? No son las mismas ciudades. Ah, ok. Ya. Profe, Pero Sí, dígame, no. pregúntenos. es que en este caso como las ciudades son las mismas, pero los criminales no son los mismos. No, estoy de acuerdo, pero su individuo que en la ciudad es el mismo, ¿cierto? Por Ya. ejemplo, yo tomo Santiago y le hago seguimiento, o la comuna de Vitacura, y le hago seguimiento de los crímenes, o sea, todos los datos de crímenes por comuna serían datos de panel, si los tenemos en el tiempo, porque son los mismos individuos. Profe, cuando medimos así como en ciudades y los asaltos y todo, la ciudad no va a dejar de existir. Pero por ejemplo, cuando las encuestadoras hacen paneles y siguen esos paneles en el tiempo para ver cómo va cambiando la opinión Sí. sobre ciertos temas, cuando no contestan todos, por ejemplo. Yo estoy en el panel de academia y no siempre contesto porque te dan como 6 horas para contestar algunas Sí. encuestas y de repente no veo la cuestión y no contesté. ¿Cómo afecta eso? Y si son otras preguntas que no sean de encuesta, sino que de seguimiento a más largo plazo, si el que te da el dato deja de existir, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo reemplazáis? ¿Cómo lo puedes hacer para seguir atrás? Tienes que eliminar la data de todos los, Yo creo que eso. de todos los estudios. Claro, lo que pasa es que en teoría, ¿cierto? Si hay un individuo del panel que se desapareció, Bórralo. ese individuo no debería considerarse estrictamente, ¿cierto? Sobre todo si ese individuo está en un extremo de la población. Me explico, si estamos hablando de posiciones políticas, por ejemplo, si me fue uno de derecha o uno de izquierda, son importantes, ¿cierto? En Sí, cambio, pues. si me fue uno de centro, tal vez yo lo podría obviar. Porque cuando los conforman, por ejemplo, no está solo esa variable, pero Sí. puede ser variable importante la edad y que no sea de derecha, pero sí que sea muy mayor, ¿cachai? Y que viene siendo más o menos lo mismo, pero te puedes afectar como por distintas variables. Entonces, Sí, es un tema. Mire, aquí por ejemplo tenemos el panel de políticas públicas, ¿cierto? De la UC. Aquí, políticas públicas, ¿cierto? De la UC. Ahora, ¿por qué es un panel? Porque son los mismos individuos que van opinando, ¿cierto? De diferentes temas. Ahora, y es la solución a que nadie quería contestar encuestas, pues, el Claro. panel te deja ahí. acá. Entonces, vamos aquí, les quiero mostrar esto. Compartir pantalla. Aquí están los, sobre el panel, por ejemplo, quiénes son los que componen el panel. Espérate, en alguna parte están las personas acá. Panelistas, ¿cierto? Lo que les quería mostrar. Y aquí están los panelistas, lo que usted decía, ¿cierto? ¿Qué pasa si alguno de estos panelistas se va? Claro que se seca el panel, pues, obviamente. Aquí hay algunos que están cuestionados incluso, no sé si lo sacaron aquí, pero había uno que salía bien cuestionado, que no era cierto que era autor. Ahí hay un espacio en blanco. Ja. Tal vez. Yo creo que lo sacaron, precisamente era el que yo le iba a decir. ¿Quién era? Que es uno de republicanos, ¿cómo se llama? ¿Kaiser? creo que ¿Kaiser? es. Kaiser, claro. Johannes Kaiser. Sí, es el que estaba acá. Bueno, este es un panel, ¿cierto? Son los mismos individuos que van opinando en el tiempo. Pero por supuesto, pasa lo que usted bien dice. Cada vez que alguien no contesta, se seca claramente los resultados, ¿cierto? de este panel. Ahora, también depende porque hay algunos que son bien amarillos, así que digamos, están en un lado
No es que las opiniones sean permanentes, ¿cierto? Claro. Pero este sería un típico panel. ¿Ya? A ver qué preguntas tienen aquí. La constitución debe ser tipo minimalista que vamos a ver. Ahí. Sí, pero el panel está Quedado de bastante acuerdo. sesgado. Está un poquito para un lado. Otra pregunta, ¿cierto? Aquí está el panel. Mm. Ahí. Las CISAP deben seguir siendo opción en el destino de los asesinos leones en el futuro del sistema de salud. Muy de acuerdo casi todo. Es raro. Un panel de la Católica es como raro. En fin. Pero son este es el panel de opinión. No son datos duros. Pero es un panel, en el sentido que son los mismos individuos opinando en el tiempo, ¿cierto? Acerca de diferentes temas. ¿Se entiende? Ya. Muy bien. Vayan a su break, no, porque son las 8. Vale. ¿Cómo se pone pausa? No,